Mi nombre es Emanuel Ortiz Calderón y mi compañera Fernanda Valdés Ortiz. Somos estudiantes de la licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. En este breve video les vamos a hablar acerca del escritor y filósofo Juan Jacobo Rousseau. Hablaremos de su contexto social, de sus obras más importantes y de qué importancia tiene para con respecto a la teoría general del Estado. Mi compañera Fernanda va a comenzar por hablar acerca de su contexto social. El nacimiento de Rousseau tuvo lugar en Ginebra el 28 de junio de 1712. Rousseau, el contexto social en el que se desarrolló fue a lo largo del siglo XVIII, el siglo de las luces. Él fue uno de los principales precursores. Él impulsó el cambio cultural, político, intelectual, social y educativo. Los primeros años de vida de Rousseau estuvo con su progenitor, el cual descuidó mucho su educación. A sus 10 años él fue a vivir con su tío porque su padre tuvo problemas, una riña judicial. A los 16 años conoció a Madame de Warens. Ella fue alguien que marcó la vida de Rousseau porque entre 1737 y 1740 vivió con ella y se entregó a la lectura y al estudio de diferentes disciplinas como son historia, literatura, filosofía, matemáticas, astronomía, física y la historia natural. Entró en el seminario de los lazaristas y estudió latín y música. Al fallecer su padre, él entra y conoce a los intelectuales de París, de tal modo que conformó el plan de la enciclopedia. Rousseau fue incluido entre los principales colaboradores de esto, encargándose principalmente de los artículos de música. Tuvo varias obras importantes. Una de ellas, de sus primeros discursos fue en 1755, el discurso sobre el origen de la desigualdad de los hombres. Este discurso causó controversia porque no estaba pegado a lo que decía la época de la Ilustración y fue desterrado de Francia, obligado a buscar refugio en Prusia. Escribió El contrato social y El Emilio, fueron de sus obras más destacadas, que a continuación mi compañero les va a platicar sobre esto. Ahora hablaremos acerca de, como ya lo mencionó mi compañera, las obras más sobresalientes de Juan Jacobo Rousseau. Su primera obra sale a la luz en 1750, titulada El discurso sobre las ciencias y las artes. Cabe mencionar que Rousseau tuvo 3 etapas, por así decirlo: una etapa natural, una social y una ya más apegado hacia el tema jurídico. Su segunda obra fue en 1755, sobre el discurso sobre los orígenes de la desigualdad, donde mencionaba que el hombre era bueno y que la sociedad era quien corrompía a este. En 1762, Emilio, o de la educación, habla acerca de las formas de enseñanza y cómo mejorar estas. Y en 1762, de igual forma, sale a la luz la obra cumbre de su carrera, El contrato social o principios de derecho político, en el cual define la libertad e igualdad como principios soberanos de toda sociedad, criticando la existencia de un poder despótico y autoritario como el que imperaba en Francia en su época. Cabe destacar que Francia se encontraba bajo la monarquía absoluta. Es por esto que él hace esa crítica defendiendo la libertad e igualdad. Como ya lo mencioné, son principios básicos de todo sistema democrático. Él menciona en estos que de igual forma son principios éticos y morales capaces de guiar a la comunidad. Rousseau propone cultivar las virtudes personales y obedecer a las leyes para tener sociedades más justas y que el hombre logre seguir siendo bueno aún bajo la comunidad. Rousseau es uno de los primeros en afirmar que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Habla de la soberanía popular. Señala que el soberano es quien ha sido escogido por el pueblo, defendiendo la soberanía como inalienable, indivisible, recta y absoluta. El contrato social pertenece a una corriente denominada contractualismo, pero a diferencia de otros, tales como Thomas Hobbes o John Locke, Rousseau difiere al mencionar al hacer hincapié en la soberanía popular. Es decir, sí es un acuerdo, pero un acuerdo conforme a la soberanía popular, conforme a la soberanía que emana del pueblo. Algunas de las frases que mencionan el contrato social y que son realmente interesantes de analizar, una de ellas, por ejemplo, él menciona: hay quienes se creen amos de los otros, pero no por ello dejan de ser menos esclavos de ellos. Es decir, el que llevaba el poder se podría creer que no es un esclavo, sino que es aquel que dirige, pero en realidad termina siendo igual que un esclavo al pertenecer a esta situación de ser dirigente.
Otra que mencionó en sus obras fue renunciar a la libertad es renunciar a la cualidad de hombre. Para él la libertad era lo más importante que tenía un hombre y era lo que lo hacía, como lo mencioné, un hombre y no un animal. Ahora vamos a dar unos comentarios finales acerca de Juan Jacobo Rousseau. Mi compañera empezará. Quiero mencionar una de sus obras que fue El Emilio. Se centra en la educación del individuo desde la infancia, adolescencia y la juventud hasta llegar a ser un hombre libre, lo cual también menciona en el contrato social. Antes del contrato social es eclipsado por el Emilio, esta forma de pensar. Rousseau fue uno de los principales pensadores de la Ilustración y fue alguien que aportó con el contrato social, aportó demasiado pues, a lo que es el Estado. Pues él en el contrato social tiene una frase que dice que el hombre nació libre, pero sin embargo está encadenado siempre. Creo que eso todavía pues, pasa en la actualidad y creo que lo que hablamos, bueno, en lo que se basa Rousseau realmente no hay mucha diferencia en la actualidad. No sé, bueno, mi compañero pues. Ahora les voy a dar mi comentario final y acerca de ello me gustaría mencionar una frase interesante que menciona en el contrato social. Todo depende radicalmente de la política y de cualquier modo que se obrase, ningún pueblo sería otra cosa que lo hiciera ser la naturaleza de su gobierno o la forma de su estado, por así decirlo. Es decir, somos lo que es nuestro estado, lo que es nuestro gobierno. Es decir, y como lo mencionó mi compañera ya, el hombre nace libre y él hablaba acerca mucho de la libertad y que esta era la cualidad más importante del hombre. Pero en realidad existen diferentes cadenas, por así decirlo, que no nos permiten desarrollarnos con completa libertad. Hay quienes lo denominan como el padre del anarquismo, por ir en contra del gobierno, pero en realidad va más allá. No se refería a eso, sino se refería a tener o realizar mediante la libertad e igualdad tener un sistema y una comunidad, como le decía, en busca del bien común. Realizó la primera crítica profunda del orden social, político y económico de la sociedad moderna en proceso de formación. Por eso es que tiene gran similitud con nosotros hoy día, porque él realizó esta crítica sobre el orden social y político que hoy nos acontece. La democracia participativa es la organización de la decisión colectiva en un proyecto de buena vida para todos que quiere y favorece una situación de comunidad abierta. Como ya lo mencioné, él buscaba esta democracia participativa, la soberanía popular, que hubiera un bien para todos, pero que a la vez hubiera una libertad e igualdad entre cada uno de ellos. Estos son algunos de los aportes más importantes que hizo Juan Jacobo Rousseau y por lo cual nos parece de suma importancia en el desarrollo de la teoría general del Estado. Gracias por su atención.